Juan Ayuso no necesitó estar sentado en el autobús de UAE para hacer daño. Porque hay traiciones que no ocurren el día del ataque. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando dos corredores comparten equipo, comparten líderes, comparten órdenes, y uno descubre que el otro ya no viene detrás. Viene a quitarle su lugar. Eso fue lo que pasó entre Juan Ayuso e Isaac del Toro. Y por eso, cuando Ayuso atacó la posición del mexicano en pleno Tour de Francia, para España fue orgullo. Pero para México sonó a otra cosa, a ajuste de cuentas, a rivalidad vieja, a sabotaje nacido dentro de UAE. Porque el villano de esta historia no llegó desde Visma, ni desde Red Bull, ni desde Decathlon. El villano ya conocía el autobús, ya conocía las radios, ya conocía a Machín. Y sobre todo, ya conocía el punto débil de Isaac, la presión. Para entender por qué este tour ardió, hay que regresar al Giro. En 2025, UAE llegó con una pregunta que intentó esconder durante demasiados días. ¿Quién era realmente el líder? Juan Ayuso era el nombre grande. El español era el proyecto preparado, el elegido, el corredor que llevaba años siendo presentado como futuro ganador de grandes vueltas. Pero entonces apareció Isaac del Toro, un mexicano de 21 años que, en teoría, debía aprender, debía ayudar, debía esperar su turno, y de pronto empezó a correr mejor que el jefe. Atacó, ganó tiempo, tomó la maglia rosa y obligó a UAE a mirar una realidad incómoda. El chico que debía servir estaba más fuerte que el líder que debía mandar. Ahí nació la herida. No en una entrevista, no en una caída, no en un titular. Nació en la carretera, cuando Ayuso entendió que Isaac ya no era un compañero joven, era una amenaza. Y cuando un equipo grande tarda en elegir líder, no solo pierde segundos, crea enemigos internos. UAE intentó vender armonía. Isaac decía que Ayuso seguía siendo importante. Machín hablaba de situación perfecta. Todos sonreían. Pero el ciclismo no se cree esas sonrisas. Porque cuando dos ciclistas quieren la misma corona, no hay amistad que sobreviva intacta. Y Ayuso lo sabía. Isaac también. El Giro terminó con Isaac perdiendo ante Simon Yates, con Carapaz atacando su inteligencia táctica y con UAE señalada por una gestión confusa. Pero debajo de todo eso quedó otra pregunta. ¿Qué habría pasado si UAE hubiera apostado por Isaac desde el primer día? Esa pregunta golpeó directamente a Ayuso. Porque si la respuesta era Isaac habría ganado, entonces el español no solo había perdido una carrera, había perdido su sitio. Después llegó la ruptura, Ayuso se fue, buscó otro proyecto, quiso ser líder lejos de Pogačar, lejos de Machín, lejos de esa sombra mexicana que ya le había ganado dentro de su propia casa. Y entonces llegó el Tour, el escenario perfecto para la revancha, a Isaac con UAE, Ayuso con Lidl Trek. México contra España. El heredero protegido por Pogačar contra el español que necesitaba demostrar que salir de UAE no fue un error. Y aquí empieza el supuesto sabotaje. No hablamos de pinchar ruedas, no hablamos de empujones, no hablamos de una conspiración barata. Hablamos de algo mucho más peligroso en ciclismo, correr para destruir la estabilidad mental del rival. Ayuso sabía que Isaac defendía algo enorme. El podio del Tour, el maillot blanco, la ilusión de México, la narrativa perfecta de UAE. Y también sabía que Isaac venía de una cicatriz, el Giro perdido por presión, dudas y lectura táctica. Entonces, ¿qué haces si eres Ayuso y estás por detrás? No necesitas ganar el Tour. Te basta con convertir el Tour de Isaac en una pesadilla. Te basta con atacar cuando UAE está débil. Te basta con moverte cuando el mexicano duda. Te basta con obligarlo a gastar. Te basta con hacer que Pogačar deje de correr para sí mismo y tenga que mirar hacia atrás para proteger a Del Toro. Eso es sabotaje deportivo. No porque sea ilegal, sino porque no busca solo avanzar, busca meter veneno. Ayuso llegó a los Alpes lejos del podio, pero no muerto. Estaba quinto. Tenía a Del Toro por delante. Tenía a Seixas en la pelea. Tenía a Skelmose como aliado de equipo. Y sobre todo, tenía una ventaja psicológica brutal. Ya no tenía tanto que perder. Cuando un corredor está obligado a conservar, corre con miedo. Cuando un corredor está obligado a remontar, puede correr con rabia. Isaac tenía que defender. Ayuso podía incendiar. Y eso cambia todo. Porque si Ayuso atacaba y explotaba, España podía decir, al menos lo intentó. Pero si Isaac respondía y explotaba, México perdía el podio. Esa es la trampa.
Ayuso no necesitaba ser más fuerte que Isaac durante 3 semanas, solo necesitaba hacerlo equivocarse una vez. Una mala persecución, un cambio de ritmo respondido con orgullo, un ataque a destiempo, un día de enfermedad mal gestionado, un segundo de duda. Eso ya le había pasado a Isaac en el Giro, y Ayuso lo sabía mejor que nadie, porque estaba allí cuando empezó esa historia. Por eso cada movimiento del español pesaba más. No era un rival cualquiera atacando desde fuera, era el ex compañero. El hombre que había compartido jerarquía con Isaac, el que vio cómo el mexicano pasaba de ayudante a amenaza, el que perdió el foco de UAE cuando Del Toro se puso de rosa. Y ahora, desde otro equipo, podía devolver el golpe. España lo aplaudía porque veía coraje. México lo miraba como una traición. Y las dos lecturas podían convivir. Para el aficionado español, Ayuso estaba haciendo lo que tenía que hacer: pelear, atacar, no regalarle el podio a nadie, demostrar que todavía era un candidato real. Para el aficionado mexicano, Ayuso estaba haciendo algo más sucio: atacar justo cuando Isaac estaba construyendo una página histórica. No atacaba solo a un rival, atacaba al sueño. Y ahí está la dinamita del video. Porque Isaac no estaba solo defendiendo una posición, estaba defendiendo el derecho de México a creer que ya tiene un hombre para ganar grandes vueltas. Ayuso no estaba solo buscando segundos. Estaba intentando demostrar que él, no Isaac, debía haber sido el gran proyecto hispano de UAE. La carrera se volvió personal aunque nadie lo dijera. Y cuando algo es personal, los gestos pequeños se vuelven enormes. Una aceleración, una mirada, un relevo negado, un ataque cuando UAE no tiene hombres, una declaración diciendo que todavía pueden pasar cosas. Todo alimenta la misma sospecha. Ayuso quería que Isaac sintiera otra vez el miedo del Giro. Ese miedo de no saber si perseguir, ese miedo de no saber si esperar, ese miedo de mirar a un rival y pensar: si respondo me quemo, si no respondo pierdo. Eso es lo que Carapaz hizo en el Finestre, y eso es lo que Ayuso podía intentar en el Tour. No con la misma forma, pero sí con la misma intención: meter a Isaac en una decisión imposible. Porque el ciclismo no siempre se gana con piernas, a veces se gana haciendo que el otro piense demasiado. Y Ayuso necesitaba exactamente eso: que Isaac pensara demasiado, que recordara el Giro, que recordara la maglia rosa perdida, que recordara la crítica de Carapaz, que sintiera que otra vez todos esperaban su error. Pero esta vez había una diferencia: Isaac ya no era el mismo. En el Giro era un talento enorme aprendiendo a ser líder. En el Tour era un corredor marcado por la experiencia. Y además tenía algo que en Italia no tuvo de la misma forma: a Pogačar convertido en escudo. La imagen fue brutal. El mejor ciclista del mundo trabajando para el mexicano, el maillot amarillo mirando por Isaac, UAE cerrando filas para proteger el podio. Eso fue hermoso, pero también fue una prueba de que el ataque externo estaba haciendo daño. Porque cuando Pogačar tiene que gastar energía para proteger a Del Toro, significa que alguien está apretando donde duele, y ahí entra Ayuso. Aunque Seixas fuera el rival más directo del maillot blanco, Ayuso era el rival emocional. Seixas representaba la amenaza deportiva. Ayuso representaba la herida interna, porque Seixas no le debe nada a Isaac, Ayuso sí. Compartieron UAE, compartieron el Giro, compartieron esa etapa donde el equipo no sabía a quién obedecer. Y cuando un ex compañero intenta romperte una gran vuelta, no se siente como competencia, se siente como factura pendiente. España lo aplaude porque Ayuso es su apuesta. México lo rechaza porque Isaac ya pagó demasiado caro cada duda táctica. Y UAE queda en medio, atrapado por su propia historia, porque esta batalla no existiría con tanta fuerza si el equipo hubiera gestionado mejor el Giro. Si desde el principio hubieran dicho Isaac es líder, o si hubieran dicho Ayuso es líder y Del Toro trabaja. Pero no, dejaron que la carretera decidiera, y cuando la carretera decide, los corredores no olvidan. Ayuso no olvidó que Isaac lo superó. Isaac no olvidó que tuvo que demostrar demasiado tarde que merecía el mando. Y ahora en el Tour, esa tensión volvió con otro maillot. Por eso traición interna funciona. No porque Ayuso siga dentro de UAE, sino porque el conflicto nació allí. La traición no está en el contrato actual, está en la memoria, está en el hecho de que Ayuso conoce desde dentro cómo puede sufrir Isaac. Sabe que Del Toro puede ser impulsivo, sabe que México lo empuja emocionalmente, sabe que UAE quiere protegerlo sin romper el orden de Pogačar.
Sabe que si lo obliga a elegir entre orgullo y cálculo, puede abrir una grieta. Y si Ayuso veía a Isaac enfermo, tocado o aislado, la tentación era evidente. Atacar. No para ganar necesariamente, atacar para probar si el mexicano se rompe. Eso es lo más oscuro, porque desde fuera se vende como valentía. Pero desde dentro puede sentirse como sabotaje. Cuando un rival normal ataca, lo aceptas. Cuando un antiguo compañero ataca en el momento exacto de tu debilidad, te preguntas si fue casualidad. Y en el Tour, Ayuso tenía motivos. Había perdido contra Isaac antes. Había visto a Del Toro ganarle etapas, había visto a la prensa poner al mexicano por encima, había visto cómo el nuevo héroe de UAE ya no era él. Y ahora tenía la oportunidad de hacer una cosa muy simple, arruinarle la fiesta. No necesitaba subir al podio, le bastaba con que Isaac no subiera. Porque si Isaac terminaba tercero en París, el mensaje era demoledor. UAE eligió bien. México tenía razón. Del Toro es el futuro. Ayuso, al irse, perdió el tren correcto. Pero si Isaac fallaba, todo cambiaba. España podía decir, cuidado, Ayuso sigue ahí. UAE podía dudar. La narrativa mexicana se enfriaba y la sombra del Giro volvía a caer sobre Del Toro. Por eso el ataque de Ayuso no era un simple ataque, era un juicio. Cada aceleración preguntaba lo mismo. ¿De verdad eres mejor que yo? ¿De verdad UAE debía elegirte? ¿De verdad México puede confiar en ti? ¿De verdad aprendiste del Giro? Y la respuesta de Isaac no podía darse en una entrevista, tenía que darse en la montaña. Por eso este Tour fue tan peligroso para él, porque no peleaba contra un rival, peleaba contra una historia completa. Peleaba contra Seixas por segundos, peleaba contra Ayuso por orgullo, peleaba contra la enfermedad por resistencia, peleaba contra el recuerdo del Giro por madurez, y peleaba contra la expectativa de México por no fallar, demasiado peso para 22 años. Pero ahí está la grandeza de Isaac. No se cayó mentalmente, no entró en cada provocación, no convirtió la carrera en un duelo personal con Ayuso, no repitió exactamente el error del Finestre. Esta vez entendió algo que separa a los buenos de los campeones. No todos los ataques merecen respuesta. A veces el verdadero golpe no es seguir al rival, es dejar que se desgaste solo. Ayuso quería explosiones. Isaac necesitaba control. Ayuso quería caos. Isaac necesitaba París. Ayuso quería que la carrera se partiera. Isaac necesitaba que la clasificación siguiera viva, y esa diferencia explica por qué el español podía parecer más agresivo, pero el mexicano estaba siendo más peligroso. Porque correr con cabeza después de haber perdido una grande por dudas es una señal de crecimiento enorme. Isaac ya no tenía que demostrar que era valiente. Tenía que demostrar que sabía sobrevivir a los que querían hacerlo correr con rabia, y eso quizá fue lo que más frustró a Ayuso. Porque el sabotaje solo funciona si el otro acepta entrar en la trampa. Si Isaac se calienta, responde y se vacía, Ayuso gana psicológicamente. Si Isaac respira, mira a Pogačar, protege el podio y deja que los demás se quemen, Ayuso queda expuesto. Y eso fue lo que pasó. El español llegó con amenaza, pero Isaac llegó con resultado. Ayuso podía hablar de explosiones. Isaac podía mirar la general. Ayuso podía prometer batalla. Isaac seguía tercero. Y cuando el Tour se acercaba a París, la historia empezaba a cerrarse con una imagen durísima para España. El mexicano que parecía demasiado joven estaba resistiendo. El español que salió para liderar seguía persiguiendo. Por eso algunos aplaudían cada intento de Ayuso como si fuera una victoria moral. Porque España necesitaba creer que la pelea seguía viva. Necesitaba creer que Ayuso todavía podía devolver el golpe. Necesitaba creer que Del Toro no había cerrado definitivamente la discusión, pero México vio otra cosa. Vio a un ex compañero intentando convertir una herida antigua en una caída nueva. Vio al rival que nació dentro de UAE intentando arruinar el Tour más importante de Isaac. Vio una traición deportiva, no por ilegal, sino por íntima, porque las traiciones que más duelen no vienen del enemigo declarado. Vienen del que estuvo cerca, del que conocía tu plan, del que conocía tus dudas, del que sabe en qué momento atacarte. Ayuso podía ser rival de todos, pero con Isaac era diferente. Era personal, y esa es la razón por la que este video debe explotar. Porque no se trata solo de si Ayuso atacó, se trata de por qué ese ataque dolió tanto. Dolió porque España lo celebró. Dolió porque UAE creó el problema.
Dolió porque Isaac ya había perdido demasiado por decisiones internas. Dolió porque México no quiere que otro europeo le robe el momento a su corredor. Y dolió porque en el fondo todos sabemos que esta rivalidad no terminó. Ayuso no va a olvidar que Del Toro lo superó. Isaac no va a olvidar que Ayuso intentó romperlo en el Tour. UAE no va a olvidar que dejó crecer dos líderes en la misma casa hasta que uno tuvo que irse. Y México no va a olvidar que, cada vez que Isaac se acerca a la gloria, aparece alguien intentando convertir su sueño en guerra psicológica. La próxima vez que Ayuso y Del Toro se encuentren en una gran montaña, no será una etapa normal, será una revancha. Ayuso querrá demostrar que todavía puede ser el líder que UAE creyó tener. Isaac querrá demostrar que ya no es promesa, sino realidad. España va a aplaudir cada ataque del valenciano. México va a defender cada pedalada del bajacaliforniano. Y UAE, aunque intente mirar hacia adelante, tendrá que aceptar algo. Esta rivalidad la fabricaron ellos. La criaron en su autobús, la alimentaron con dudas, y ahora el Tour la convirtió en espectáculo mundial. Entonces, la pregunta final es incómoda. ¿Ayuso saboteó a Isaac? Si hablamos de un sabotaje literal, no hay prueba. Pero si hablamos de sabotaje psicológico, de atacar la estabilidad del mexicano, de usar una herida antigua para intentar romperlo cuando más cerca estaba del podio, entonces la respuesta ya no suena tan exagerada. Porque Ayuso no solo corrió contra Isaac, corrió contra lo que Isaac representa. El futuro de UAE, el orgullo de México, el corredor que tomó el sitio que muchos creían reservado para él. Y quizá por eso España lo aplaudió, porque cada ataque de Ayuso era también una forma de decir, este lugar todavía no es tuyo. Pero Isaac respondió con la única frase que importa en ciclismo, no con palabras, con la clasificación. Con resistencia, con madurez, con podio. Ayuso intentó incendiar la carrera, Isaac sobrevivió al fuego. Ahora quiero leerte a ti. Escribe en los comentarios una sola palabra. Traición, si crees que Ayuso fue a romper mentalmente a Isaac. O carrera, si crees que solo hizo lo que cualquier rival debía hacer. Y suscríbete a Pedal Crew, porque esta historia no terminó en el Tour. El conflicto Ayuso-Del Toro nació dentro de UAE. España lo aplaude, México no lo olvida, y la próxima vez que se miren en una montaña ya no habrá excusas. Uno atacará, el otro responderá, y sabremos quién era realmente el heredero.